Con un gran y fuerte triple abrazo desde la Orden del Temple y desde aquí, desde Quito, Ecuador, les recibo a todos ustedes, mis queridos hermanos, hermanas, público en general. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo, este nuevo encuentro de sábados por la noche en Templarios, Ecuador. Bien, brevemente vamos a entrar en tema. Voy a tratar de dilucidar en breves minutos algo que para nosotros es realmente un compendio muy amplio de estudio, análisis, también de una demanda que amerita una altísima manera de profundizar con pensamiento crítico los hechos históricos, etc. Bien, vamos a referirnos y voy a compartir con ustedes el Baphomet. Desde el punto de vista templario, ¿qué quiere decir el Baphomet? ¿Cómo se lo ha manejado? Históricamente también donde ha tenido ciertas tergiversaciones que ha desembocado en todas las fábulas y las fantasías que hoy en día se han inventado acerca de este nombre. Vamos a empezar. Primero, les advierto que para entender de mejor manera, obviamente hay que tener cierto conocimiento y experiencia en el ámbito de la teología. La teología acompañada también con una filosofía profunda y que nos invite a entender el fenómeno también científicamente. Pero, como les dije desde el inicio, voy a tratar de ir deshilachando de la mejor manera posible para que todos los hermanos nos vayan entendiendo y el público en general que les gusta estos temas. Baphomet. Para empezar, Baphomet, la palabra Baphomet ya se evidencia en los libros de el excelente y querido hermano Eliphas Levi, el famoso abate Luis de Constant, con su sobrenombre de mago Eliphas Levi. Fabuloso, por cierto, es decir, de hecho uno de mis favoritos. Pero bien, él ya lo menciona. Pero hay una tergiversación, porque cuando él hace mención al Baphometo en cuestión, está haciendo referencia a la etimología que se utilizó en una época que está derivada y compuesta por las palabras bios, phos, metis, que quiere decir vida, luz y conocimiento. ¿Sí? Y de ahí deriva pues en lo que se conoce como el bautismo del conocimiento. Es decir, es un juego de palabras que ya se va derivando en un proceso iniciático. Todavía no estamos entrando ni siquiera en una entidad como tal. Ahora, este Baphometo que vemos aquí, o Baphomet que vemos aquí, es precisamente la ilustración de nuestro espectacular hermano Eliphas Levi. Pero este no es el Baphomet. Este en realidad es el macho cabrío de Mendes, se llama así. ¿Por qué? Porque hace referencia a una zona en Egipto que tenía el nombre de Mendes y donde se hacían fiestas paganas ciertas épocas del año, ¿ok? Pero no vamos a discutir, no voy a contradecir el hecho de que este macho cabrío de Mendes es una figura espectacular desde el punto de vista iniciático, porque es toda una enciclopedia alegórica, simbólica y arquetípica, ¿por qué no? De todo el conocimiento pagano, todo lo que conocemos como la magia pagana, la filosofía, las prácticas y la iniciación están contenidos en esta ilustración. Pues bien, ahora vamos a entender la palabra Baphomet. Para entender la palabra de Baphomet, voy a hacer dos referencias históricas muy importantes que tienen que ver con el resultado de esta palabra. La primera, estamos en el medioevo, en la época de los caballeros templarios, ¿verdad? Previa a la construcción, es decir, previo al proyecto templario que se va a definir en el año 1118 y 1119, hay muchos años de antelación que se está fraguando este plan. Como templarios reconocemos que Bernardo de Claraval, Bernard de Clairvaux, es decir, Bernardo de La Fontaine, que era su nombre, efectivamente es el que va a dar impulso a los 9 primeros caballeros para
que van a fundar lo que va a ser la Orden del Temple. Pero al tiempo que se remota, Bernardo de Claraval era apenas un niño y en una época y en la otra ni siquiera nacía todavía. ¿A qué me refiero? El mismo tío de Bernardo de Claraval le encontramos a André de Montbard. Excelente personaje que no hay que quitarle de el ojo de encima y ver bien lo que está ocurriendo en la historia. Pues bien, años antes, estoy hablando de en el año 1090. Entre el año 1090 y 1095 comienza a fraguarse lo que va a ser después del proyecto templario. Pero ¿quiénes son estas personas? Estas personas están divididas en algunos movimientos esotéricos de la zona. Recuerden ustedes que en Francia, ya para la época de la primera cruzada, Francia ya es la mata del esoterismo. Está por un lado lo que se conformó de los normandos. Los normandos, y que son ancestros de los templarios, van a formar líneas de linaje de la nobleza de Francia, que viene de la mezcla, obviamente, de los asentados de las noblezas de Francia, precisamente, con vikingos. Por eso les llaman la tierra de los hombres del norte, era Normandía. Pero antes de Normandía, ya hay mucha influencia de todas las familias escocesas e irlandesas que tienen que ver con todo el esoterismo pagano de la magia celta, principalmente, obviamente relacionados con el sacerdocio druida, obviamente con el cristianismo primitivo, que es muy esotérico, el esoterismo cristiano, que es la gnosis de los movimientos primitivos. Todo ese conocimiento se va a encontrar en Francia. El paganismo de los sajones, los francos y cambros, los germanos. Quedaron ahí familias de los romanos. Entonces, Francia, lo que conocemos como Francia ahora, ya en esa época, era la mata del esoterismo. Y estaban los benedictinos. Y puede ser lo que sea. Los monjes benedictinos tenían los secretos de la construcción también. Porque los monjes benedictinos en todo el siglo pasado, es decir, desde que ya hay la Iglesia Católica, Roma se vuelve al catolicismo, crea el catolicismo con Constantino, comienza a florecer esta nueva forma cristiana que es del catolicismo. Aparecen los monjes benedictinos. Ustedes saben que son los primeros monjes en enclaustrarse, es decir, en crear el concepto del claustro a través de San Benito. Esta orden es muy interesante, tampoco le pierdan la pista. Es muy importante, ¿por qué? Porque los benedictinos van a intercambiar mucho con los constructores que quedan en las escuelas de los constructores que vienen desde el templo de Salomón y que después van a ser reformados de alguna manera, reconfigurados por otro lado, agrupados y aunados por otro lado también por la caballería templaria siglos después. Pero vamos, regresemos a este punto. En Francia, en toda esta zona, están todos estos movimientos esotéricos y los benedictinos también. Los benedictinos también son la orden del Cister, donde se va a formar después Bernardo de Claraval. Pero, ¿cuál es la connotación especial? Estos hermanos benedictinos en Francia tenían muchos secretos esotéricos, porque ya habían intercambiado con escuelas de los constructores. Ahora, acuérdense que las escuelas de los constructores vienen desde la época de Salomón, desde el templo de Salomón. Vienen ciertas líneas subterráneas de transmisión iniciática también, todas son paralelas. Y estos constructores que después van a formar lo que va a ser la base, por un lado que reagrupa la orden del temple, que va a dar forma a la francmasonería por un lado, al compañonaje o compagnonnage por el otro lado, ya estaba en secreto de los benedictinos. Miren ustedes. Por eso es que encontramos mucha iconografía que aparentemente es esotérica, pero que aparentemente no debería ser de la Iglesia Católica, encontramos en templos. Por ponerles un ejemplo,
el pelícano con las crías, que claramente hace referencia a lo que va a ser después del grado Rosacruz, ¿sí? Pero es muy interesante ver que los benedictinos manejaban esas simbologías precisamente por el encuentro que tuvieron, el intercambio que tuvieron con estas cofradías de constructores. Intercambiaron información, intercambiaron iniciación, los benedictinos se nutrieron de las palabras de Pase, de los grados, del sistema iniciático también, y los benedictinos les enseñaron la ciencia espiritual por otro lado también a los constructores. Hubo mucho intercambio. Es por eso que la regla de los benedictinos en la orden del Cister, leyéndole bien, se encuentra mucho esoterismo. Bueno, para esto ya hay hermanos como André de Montbar que están fraguando absolutamente todo este proyecto. ¿Por qué es importante entender esta fase histórica? Porque cuando ya aparece el proyecto templario, 1118, 1119, 1127, y se dispara, nosotros vemos que nuestros hermanos templarios tienen mucho intercambio, muchísimo intercambio con los ismaelitas de los hermanos musulmanes, es decir, con el esoterismo sufí o el sufí, que es el esoterismo musulmán, de nuestros queridos hermanos musulmanes. Y los hermanos templarios, entonces, al tener el intercambio con los sufís, no se dan cuenta, perdón, vamos a ser más precisos, reafirman, por un lado, reabren, por otro lado, refrescan lo que fue el rito esenio. Entonces, ahora sí, remontémonos un poquito antes, remontémonos a la época de Cristo, 100 años antes de Cristo incluso, 250 años antes de Cristo incluso. Los hermanos constructores de Egipto, que van a formar parte también con hermanos que están en la zona del Monte Carmelo, hay comunidades hebreas, entre los hebreos obviamente judíos, se reúnen las comunidades semitas, es decir, se reúnen árabes también, obviamente hebreos judíos, semitas, como les digo, habían caldeos, habían persas y habían egipcios. Todos ellos se reúnen para formar la comunidad de la casta sacerdotal de los esenios. ¿Qué quiere decir? Que los esenios no eran exclusivamente hebreos. Históricamente se les considera como una secta hebrea que vivía, no es tan así, porque no es que decidieron vivir separados de la sociedad. Geográficamente tal vez se apartaron, pero no eran ajenos de las realidades políticas económicas. Tenían su manera organizacional, sí, de llevar la sociedad, claro que sí, pero porque ellos se identificaron como los gestores y los precursores de lo que va a ser después la venida del Cristo. Ellos comienzan a prepararse. Es decir, estos hermanos con todo ese conocimiento, 200 años antes de la cristificación de Jesús, ellos ya comienzan a preparar el camino. Llega Jesús y se asienta lo que es el rito esenio, es decir, árabes y judíos principalmente compartieron el pan y el vino. Y de estas ramas de los árabes y los judíos que se unieron, y llamando árabes y judíos a todo el conglomerado que ya estaba con ellos, egipcios, persas, caldeos, van a hacer lo que después se conoce como el cristianismo primitivo. La gnosis esotérica del cristianismo, la gnosis, ¿sí? Entonces, para que no suene redundante, es la gnosis. Aparece la gnosis, la famosa gnosis. Gnosis que estaba en manos de movimientos paganos. Gnosis que estaba en manos de los cátaros, los hermanos cátaros también, que por cierto tenían mucha relación entre familias, también con hermanos templarios, etc. Los hermanos del medioevo entonces reabren la fórmula de los hermanos esenios, ¿sí? Y para reabrir esa fórmula entonces tenía que confirmar el conocimiento. Entonces hay 3 conocimientos que están fundidos en uno solo, que nosotros los templarios le llamamos cábala heliopolitana. La cábala heliopolitana es nuestro conocimiento, esa es la base de nuestra sabiduría templaria. Son 3, ¿cuáles son? La cábala cristiana o gnosis, la cábala judía
la cábala que la conocemos, maravillosa ciencia de, del proceso alquímico sobre todo, y la cábala musulmana, el batín. Esas tres cábalas se funden en un solo concepto iniciático, en un solo orden de desarrollo humano y personal a nivel de trascendencia espiritual. Cuando pasan los años y se vuelven a separar, entonces se separan las dos principales ramas iniciáticas, la cristiana y la musulmana. La cábala judía, el conocimiento de la cábala judía queda dividida en las dos ramas, existe y está en las dos ramas. Es por eso que hay la iniciación cristiana y hay la iniciación musulmana. Sin embargo, la cábala judía no tiene iniciación, ustedes pueden evidenciar. No es porque se le relegó, sino porque se fragmentó y está insertas en ambas ramas que al ser iniciáticas tienen que volverse a unir. Entonces, los caballeros templarios del medioevo trabajaban iniciáticamente para que se una la media luna musulmana con la cruz templaria. La cruz templaria, mis hermanos, no solo es la cruz, no es una cruz cristiana exclusiva, es decir, no es una cruz que le pertenece a la religión católica como iglesia, no. La cruz templaria trasciende el cristianismo, históricamente hablando, y va mucho más allá a un conocimiento mucho más elevado, que tiene que ver con la iniciación, obviamente. Entonces, ellos, al decir la cruz no se separa de la media luna, ellos decían que ese conocimiento estaba ahí. Como ya se presenta la época de las cruzadas, 1195-1196, entonces el proyecto obviamente tiene que estar en stand-by hasta que el ejército cruzado del Vaticano, es decir, el ejército cristiano, reconquiste y recupere Tierra Santa. Logrado eso, entonces sí, se logró avanzar hasta el castillo, hasta el templo, perdón, hasta la Tierra Santa. Y ahí es cuando nuestros hermanos templarios reinician su actividad. Es decir, los templarios tampoco se limitan a las cruzadas, ¿sí? Participaron de las cruzadas como todo el resto de caballerías, pero eso no quiere decir que todos los cruzados eran templarios. Es una falacia. ¿Sí? Es una falacia que hay que aclararla. Dicho esto, entonces vamos viendo que efectivamente nuestros hermanos ya tenían predestinadas todas estas actividades, es decir, preconcebidas, y tenían muy bien enfocado su objetivo. Mientras se dan las cruzadas, obviamente están en pelea, en campañas bélicas, musulmanes contra cristianos, como dos mundos distintos. Debajo de la mesa, el gran maestre con el cenáculo secreto, con el círculo secreto de la Orden del Temple, junto con los ismaelitas a cargo y liderados por el viejo de la montaña, se encontraban para seguir intercambiando iniciáticamente el conocimiento. Entonces, ismaelitas se alimentaron del esoterismo, llamémoslo así, del esoterismo templario, y los templarios se alimentaron del esoterismo ismaelita. Porque aquí otro paréntesis, los templarios que participaron, o todos esos hermanos de alto conocimiento que ya participaron para fraguar la creación de la orden, no eran católicos en el sentido doctrinario de la palabra. Ellos tenían una fuerte unión a los conceptos paganos de la diosa madre, de la madre tierra, de la diosa madre. Entonces, en muchas cosas ellos obviamente estaban en contraposición del catolicismo. Por eso les repito, sigue siendo circunstancial ese tema. Dicho esto, aparece, regresando en el tiempo, aparece el primer protector, que este fue un personaje clave, que es el primer rey de Jerusalén, que él negó el título de rey, porque él dijo, yo me considero el protector, si no soy el rey. ¿Por qué? Porque él dijo así, si mi jefe, mi capitán,
nuestro Señor, el verdadero y único Rey, usó corona de espinas, ¿quién soy yo para usar corona de oro? Y rechazó. Entonces él dijo, yo me hago cargo, pero soy el protector. Para esto, para el año 1099, ya habían dos órdenes que se habían fundado y se habían formado para dar fuerza a lo que iba a ser después el proyecto templario. Esas dos órdenes ya estaban ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando aparecen los templarios ya habían otras órdenes de caballería que estaban haciendo parte, o como dirían los alquimistas, la alícuota parte de su misión esotérica para que después del temple vaya a lo que tiene que hacer. Dicho esto, entonces estamos otra vez en esa época en la que hay mucho intercambio esotérico, uniendo, empastando, digamos así, uniendo los engranajes de lo que va a ser una sabiduría universal. Oriente y Occidente no podían separarse. La media luna y la cruz no podían separarse. Todo fue una trampa, llamémoslo así, del Rex Mundi, o de esa entidad a la que inclusive los cátaros le tenían tanto miedo que ejerza el poder sobre la tierra. Pero llamémosle las fuerzas contrarias y opositoras al desarrollo espiritual del ser humano, trabajaron de tal manera que produjeron la trampa. Se dividió el mundo a través y a propósito de esta nefasta guerra cristiano-musulmana, haciendo creer al mundo que la guerra era religiosa, haciendo creer al mundo que había que asistir a un llamado de religioso y que había que conseguir la paz mediante la guerra, porque así fue como se engañó a las generaciones de aquella época. Había que irse a la guerra para defender la religión. La Iglesia Católica no peleaba, en realidad sí, obviamente por mantener la hegemonía, claro que sí, pero buscaba la expansión, pero era económico. El tema era económico, expansión, tierras, poder. Expansión, tierras y poder. Siempre es económico y se utiliza para ello estrategias políticas, religiosas, sociopsicológicas, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo lo que ya conocemos. Sin embargo, los templarios y los musulmanes no cayeron en la trampa y por debajo lograron que se mantenga unido. Esto es lo que va a estar a cargo de ciertos personajes que en otra ocasión haremos también otros análisis mucho más interesantes. Esto es lo que va a estar a cargo en manos de estas personas que tienen que lograr que este conocimiento se divida para que se den líneas de continuidad y se vuelvan a unir nuevamente. Precisamente para no caer en la trampa de la aniquilación, porque se buscaba aniquilar a los templarios en todo sentido, que no haya legado ni filosófico incluso, y eso nunca pasó. Los templarios nunca desaparecieron. Si bien es cierto, la iglesia logró clausurarles, no les extinguió, no hubo un exterminio y no es que destruyó la orden. Eso es lo que quisieron hacer ver, eso es lo que quisieron hacer creer. Nunca pasó eso. Inclusive en las burlas papales, inclusive en los informes de aquella época, ya se estableció de que no se les excomulgó, solo se les prohibió ejercer, y ahí el rey y el papa que traicionaron a la orden, obviamente lo que hizo es lograr que se diseminen por todo lado para evitar que vuelvan a obtener el poder. Pero bueno, esas historias ya las conocemos, ya las hemos tratado. Baphomet, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Baphomet nos dice que el verdadero conocimiento está en el rito esenio, porque del rito esenio vienen las tres ramas que se van a separar y que van a unir nuevamente todo el conocimiento, pero obviamente estaban separadas en dos iniciaciones. La primera iniciación es de Homet, le conocemos como Mahoma, o fonéticamente también las variables como Homet, Homer o Homet, que es para nosotros Mahoma. Y por otro lado está Baptiste,
que viene de Juan el Bautista. Entonces, Baf de Baptiste quiere decir el conocimiento esotérico de los decenios, que se separa en el cristianismo y en el islam. Y Homet, es decir, toda la línea que va a dar vida después a lo que conocemos como el esoterismo sufí. Porque incluso la presencia después, la creación de todos esos movimientos radicales de extremistas también son una alteración para hacer con los templarios lo mismo, perdón, para hacer con los ismaelitas lo mismo que hicieron con los templarios. Es decir, si por un lado los templarios fueron perseguidos por la iglesia, entonces a los ismaelitas les pasó lo mismo. Los líderes religiosos radicales que ya van a dar paso a lo que conocemos ahora como chiitas y sunitas, persiguen a los ismaelitas para el mismo cometido, es decir, quitarles, llamemos así, quitarles la franquicia y quedarse con el conocimiento, eliminarles, exterminarles, traicionarles. Ellos les pasó lo mismo. Ismaelitas y templarios sufrieron lo mismo. La persecución, la traición, la humillación. Y el rito entonces de Baphomet es unir todo este conocimiento bajo un código especial que para nosotros es el rito esenio. El rito esenio contiene absolutamente toda esta información. Y por eso nosotros nos atrevemos a asegurar que del rito esenio descienden todos los rituales que nosotros conocemos ahora en las iglesias, en las distintas iglesias cristianas, en las distintas formas iniciáticas, sean de donde sean. Está presente. Porque la esencia del rito esenio está presente en realidad en absolutamente todos esos sistemas de cultos, ceremoniales y de ritualísticas. Le vean por donde le vean. Y de eso podemos conversar largo también. Entonces, dicho esto, Baphomet no es más que la clave de volver a unir el conocimiento de Baptista con Homet. En el medio, obviamente, está la tradición crística de Jesús, pero el conocimiento general, la sabiduría universal, estaban contenidas en esas dos ramas. Y ambas ramas tienen lo que conocemos la cábala. ¿Qué quiere decir? Que ser templario es, entonces, ser templario es ser cabalista, ser templario es ser alquimista, ser templario es ser católico, protestante, anglicano, ortodoxo, etcétera, etcétera. Incluso hasta sufíes. Ser templario es entonces ser musulmanes sufíes. Ser templario es ser judíos cabalistas, ¿sí? Por eso nos da mucha pena cómo se está moviendo el mundo ahora con tanta tergiversación. Pero nosotros rectificamos nuevamente que nuestra misión es de unir. Y Baphomet no es más que eso, la clave y el objetivo de volver a unir. Nosotros en nuestras prácticas y en nuestros rituales lo practicamos tal cual están nuestros manuales desde la época de los decenios. Y por eso nos atrevemos a decir que la fuerza que nosotros tenemos que generar es esa, la de unificación, la de unir al ser humano. Sin banderas, sin religiones, sin vanas institucionalizaciones de ningún conocimiento que resulte ser incluso muy de última hora, ¿sí? Esto viene ya desde hace 2000 años y más, y nuestra misión como templarios es precisamente volver a unir eso, porque se dividió. Entonces, si quieren ver esto, lo podemos resumir de esta manera. El Baphomet se dividió en todas las francmasonerías que se llevaron, que nacen de los templarios que hubieron a Escocia, por un lado, que se mezclaron con los esoterismos de Irlanda, Escocia y Francia después. Nace por las corrientes rosacruces que se van a formar desde el círculo interno de la Orden del Temple, cuando ya es ejecutado en 1314 nuestro último gran maestre Jacques de Molay. Y luego cierto grupo liderados por Pierre Phoebus que se van y forman también la primera línea Rosacruz. Todo está separado ahí. El Baphomet está separado en todo eso. El Baphomet está separado en todas esas líneas esotéricas
gnósticas que después se van a refugiar en movimientos cristianos que van a fundarse en otras iglesias también. Entonces, ese es el Baphomet para nosotros. No es ningún ser demoníaco, no es ninguna entidad a la que le vamos a llamar para que nos cumpla nuestros favores. Y vamos a hacer ritos satánicos y nada por el estilo, ¿sí? Es el conjunto del sistema ritualístico completo de los hermanos decenios que se va a fraccionar. Y la clave está en volver a unir la cruz con la media luna. Y ese es el Baphomet. Bien, entonces espero que tengan mucho material de consulta y de investigación sobre todo. Sigan con estas líneas. Para mis hermanos exclusivamente que están siguiendo la iniciación con nosotros en la Orden de los Caballeros Iluminados de los Andes, pues estamos empezando otro ciclo interesante de instrucción. Este tema que estoy abordando ahora va a estar también detallado en textos que tengo para compartir con ustedes de los múltiples libros que tenemos nosotros como legado interno, parte de nuestra iniciación también. Y también ya se les anunció el otro tema que lo vamos a abordar y lo vamos a desarrollar de aquí hasta el siguiente pasaje iniciático, que para nosotros es el de Epifanía, que lejos de creer que es el 6 de enero como tal, la Epifanía para nosotros comienza el 21 de diciembre y iremos compartiendo con ustedes mucho más. Así que les felicito por todas las inquietudes que ustedes tienen. Gracias por su presencia. Aquí está este canal Templarios de Ecuador para seguir compartiendo con ustedes, y mi persona, mis queridos hermanos, en pie y a la orden para servirles a todos ustedes. Soy el Frater Sir Galahad, gran maestre de la orden. Un triple abrazo a todos ustedes.